Que toda apatía que se estuvo manifestando en el servicio, en el nombre poderoso de Jesús, es atada y echada por tierra en esta hora. Declaramos que la palabra de Dios se hace efectiva en un corazón sediento por su palabra. Declaro que son buena tierra en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, empodera a tus hijos en esta hora, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Vamos, déselo con vida. Hoy es domingo de adoración. Sabes que tu primicia tiene que ver mucho con las consecuencias de lo que tú vas a cosechar. Y cuando hablo de primicia estoy hablando que hoy es el primer día de la semana. Y tu actitud determinará cómo te irá en esta semana. Si tú comienzas una semana apático, la semana te irá mal. No porque los demonios tenían poder sobre ti, sino porque tu postura ante las guerras espirituales era de derrota. Pero yo no vengo a hablar con gente de derrota. Yo vengo a hablar con gente que están en victoria. Juan, yo vengo a hablar con gente que están diciendo Dios lo va a hacer. Yo vengo a hablar con gente que van a caminar sobre las aguas. ¿Dónde están los espirituales aquí? Diga conmigo, no hay nada imposible para aquel que cree. Diga conmigo, yo he creído y Dios lo hará conmigo. Suéltele ese aplauso al Rey. Ahora sí, como que la gente se puso en lo que tienen que estar. Yo quiero ser preciso hoy. Los músicos pueden sentarse cerca del altar. Los adoradores. Dios te bendiga, Ronnie. Quiero hacer un anuncio rápido, importante, porque más adelante tenemos la presentación de una criatura, ¿verdad? Y es un momento muy solemne. Quiero que tengamos ese espacio para eso, pero la línea espiritual a seguir es manifestar para que haya un rompimiento aquí, pero tiene que ocurrir un rompimiento hoy. ¿Cuántos lo creen? Quiero anunciar dos cosas. Número uno, que vayamos orando por nuestra kermés. La hermana Yulisa es la organizadora de esto. Me parece que para el mes de julio, ¿verdad, Yuli? Más o menos para el mediado de julio. Pero desde ahora tenemos que ir organizándonos, amén. Porque es una temática bien interesante que hacemos. No ponemos a nadie a cocinar, sino que usted da el aporte que usted quiera poner, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, yo voy a poner 10 libras de arroz. ¿La libra de arroz cuánto da? 40, depende, ¿verdad? O usted dice, voy a poner 5 libras de arroz, lo doy medio, yo lo voy a aportar. Y tenemos un grupo de hermanas, encabezado por la hermana Yulisa, entonces que se encargan de preparar el cocinado. Y entonces empezamos con la promoción, amén, porque la iglesia necesita recursos. Hay otra parte importante y es un regalo que le tenemos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ven acá, mi hijo, ponte ahí delante de ellos. Mira para allá. Ese es el tichero oficial de... Ponte aquí para que te vea. Ahí lo ven todo. Ese es el tichero oficial del Ministerio de Jóvenes para su semana de congreso. ¿Pueden leer lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Volviendo a qué? Tendremos predicadores invitados, habrán sorpresas, de la casa se están preparando los muchachos. Y nosotros contamos con su apoyo. Pero sería muy bonito si venimos identificados. Y el regalo es que eso va a salir al costo. Cada t-shirt de eso va a costar 350 pesitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se ponga triste, que son 3.5 nada más. Eso vale un servicio de comida casi. Entonces, usted tiene hasta el próximo domingo. No habrá más prórroga para traer el dinero. Se acerca la hermana Mariluz y al hermano Sammy Rafael. Ellos tendrán un listado. No vamos a dar prórroga de que 100 adelante, 200 después, 3.5. Tiene hasta el domingo para traerlo. Si no, lamentablemente no va a estar identificado. Así que se verá muy bonito, amén, cuando para esa campaña juvenil estemos todos identificados. Grandes cosas hará Dios en este lugar. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Vaya conmigo a la Biblia. Voy a ser preciso hoy con la palabra que traigo.
Acompáñenme al libro de Mateo capítulo 14, a la altura de su versículo 22. Mateo 14, 22. Damos la bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez. La iglesia le dice bienvenido. ¿Cuántos le dicen bienvenido? Sean bienvenidos a la casa del Señor. Esta es su casa. Esperemos que no sea la última vez, sino la primera de muchas en la que ustedes compartan con nosotros este tiempo de bendición. Soy su hermano pastor Jonel Hierro, siervo por la misericordia y gracia del Señor. ¿Cuánto tiene Mateo capítulo 14 versículo 22? Y por ser palabra de Dios, Mateo 14, 22, leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Diga conmigo, Jesús vino a ellos. Dice el verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, diga conmigo, él sintió. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Suelte la Biblia, ponga la mano en su corazón. Padre, atamos toda fuerza contraria que se haya levantado contra este servicio de gloria. Señor, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Dios. Y estamos conscientes, Señor, de que el mundo espiritual experimenta movimientos cuando nosotros provocamos tu presencia. En esta hora, Señor, te pido que hables al espíritu y al entendimiento de cada uno de nosotros, y que nos permitas hacer comprender tu palabra y ministrarla, Señor, con claridad. Mientras ministro tu palabra, Señor, te pido que transformes, que rompas cadenas, que renueves pactos, que sanes al enfermo, Padre, pero sobre todo que te reveles a la vida de todo el que esté en este lugar. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Puede sentarse, siéntese. Gloria a Dios. Pero no siente la adoración. Si siente decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Si siente alabar a Dios, alábelo. Si quiere tirarle un besito a papá, tírale un beso. Hay que enamorarlo. Hay que darle cotorra al Señor, porque a veces nos portamos mal y en muchas ocasiones tenemos que volver a cultivar ese amor que muchas veces descuidamos. Vamos a ministrar bajo el tema caminando sobre la palabra. Dile al que está a su lado: a mí me dieron una palabra. Ahora vuelve y míralo y dígale: yo he creído en esa palabra. Hoy yo no vengo a hablarle de una historia de milagros más. Hoy no vengo a hacerle un simple recuento más. En esta mañana tarde vengo a recordarte que tú tienes un diseño de parte de Dios. Y ese diseño es caminar sobre lo imposible. Ese diseño es un llamado a que tú entiendas cuál es tu identidad en Cristo. Y aparte del pecado, yo creo que el problema más grande que tiene el cristiano es el problema de la identidad que tiene. Porque una cosa es el pecado que te ataca, pero otra cosa es que tú no sabes cómo hacerle la guerra al pecado y a las guerras espirituales. Porque aquí hay un problema, y es un problema de identidad. Por ejemplo, en el transcurso del servicio hubo un problema de identidad con la iglesia. Y usted dirá: pero ¿cómo así, varón? Si que esa pesadez que tú sentías me extraña es algo anormal en tu forma de adoración.
que esa falta de deseo de levantar las manos, de glorificar a Dios, no es algo normal para una persona que está en victoria. El que está en victoria celebra. El que está en victoria glorifica. El que está en victoria no le importa si el otro no adora, él adora. El que está en victoria, gloria a Dios, sabe que vino detrás de una bendición. El que está en victoria está celebrando antes de que el milagro acontezca. Entonces, cuando mi identidad es golpeada, yo no voy a saber cómo responder ante los desafíos espirituales. Y hay desafíos espirituales para robarnos el gozo. Hay desafíos espirituales para que nosotros no adoremos como debemos adorar. Y usted me dirá: no, varón, aquí yo tengo mi forma de adorar. Mire, cuando usted está contento, lo primero que usted hace es que usted celebra. Cuando usted sabe que usted se ganó algo grande, lo primero que usted quiere es que todo el mundo sepa que usted está feliz. A su nombre. Nadie que se haya ganado diga un gran premio, tengo una gran herencia, tengo un gran... va a quedarse que apático. Usted ha sido llamado a vivir en el gozo del Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que la iglesia está experimentando un gran problema de identidad. Por eso cuando vienen los desafíos y vienen las guerras espirituales, no sabemos cómo responder a ellas. Y es muy posible que nos crucemos de la mano dentro del culto. Es muy posible que nos quedemos sentados. Y es muy posible que nos hagamos ajenos y solamente digamos: está raro el culto. Pero ¿qué tú vas a hacer cuando el culto está raro? La Biblia dice que a los suyos fue y no le recibieron, pero a nosotros vino y nos dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú tienes autoridad en tu boca para echar los demonios fuera. Tú tienes autoridad sobre ti. Tú tienes la unción de Dios sobre ti. Yo tengo que hablar con gente aquí que han ido bruja de noche a hacerte la guerra en tu casa con tus hijos, y tú has dicho: en el nombre de Jesús con mis hijos no. Yo tengo que hablar con gente que le han puesto trabajo para destruirlo. Y tú dirás: pero ¿cómo así? Yo no era cristiano. Por amor a Cristo, el Padre respaldó la palabra que salió de tu boca. Porque Dios es tan bueno con nosotros que sin tener autoridad, muchas veces Dios nos ha respaldado. A su nombre. Entonces, ¿por qué no hago nada y me hago el indiferente cuando hay guerras espirituales? Diga conmigo: un problema de identidad. Cuando yo sé cuál es mi identidad, yo sabré cuál es mi posición. Y cuando yo sé cuál es mi posición, yo sabré utilizar correctamente las herramientas del reino que tengo. Y mis herramientas, dice el apóstol, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas tuyas no es una pistola, no es un arma blanca. Las armas tuyas son la adoración. Las armas tuyas es glorificar. Las armas tuyas es reprender al diablo. Las armas tuyas es declarar las cosas que no son como si fuesen. A su nombre. Ah, que el culto está raro. No, pues yo voy a declarar en el nombre de Jesús que se limpian los aires. Entonces no permitamos que cosas como esta vuelvan a suceder. Usted sabe lo que ocurrió 13 días atrás. Nosotros entramos en un tiempo de propósito. Cuando uno entra en un tiempo de propósito, los aires son afectados. Para los amigos que están aquí, déjeme decirle que lo espiritual es más real que lo que usted está viendo. Y en el mundo dicen: no, yo sé que lo malo existe como lo bueno. Pues déjeme decirle que usted está en lo correcto, aún en su ignorancia. El libro de los Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces hay un mundo espiritual que te está haciendo la guerra. Y nosotros golpeamos el mundo espiritual. ¿Qué ustedes esperaban? ¿Peluche y flores? ¿Qué ustedes esperaban? ¿Que nos tiraran flores llegando? Llegamos, lo primero que estaba era la dueña. Malas noticias del hermano interno. De niños que lo llevaron a emergencia y lo dejaron interno. Personas en intensivo. Y encima de eso nos topamos con una atmósfera que el pueblo no sabe discernir cómo hacer la guerra. Estamos muy grandes ya para dejar que otro haga el trabajo que nosotros debemos de hacer. Cuando la iglesia se une en una sola visión, no hay diablo que le haga la guerra a la iglesia. Yo no sé cuántos velones fue que prendieron, pero no tienen parte ni suerte con lo que Dios va a hacer con nosotros. Yo no sé, pero ahí atrás tienen que adorar a Dios, porque esta victoria la celebro yo. Esta victoria la celebro yo. En esos 13 días hay matrimonios que ya en el mundo espiritual se concretizaron.
Es que ellos no entienden el misterio. En esos 13 días hay apartamentos que se entregaron y ellos no lo saben. Porque el problema es que queremos ver para poder creer. Dile al que está a tu lado, esto es por fe. En esos 13 días hay gigantes que se hacen la guerra, que ya Dios lo mató en el mundo espiritual. Pero tú tienes que, Dios mío, alguien tiene que creer lo que yo estoy diciendo aquí. Hay sanidades que se manifestaron, pero queremos verlo para después creerlo. Dice Dios, hecho está. Pero si ya está hecho, yo no puedo vivir como si Él no lo hizo. Dile al que está a tu lado, hecho está. Ese es el asunto de las guerras espirituales. Y por eso esta palabra, yo me voy a brincar, pero voy a volver para atrás ahora. Él le dijo, Pedro, ven. Ya la palabra estaba declarada. Y si la palabra está declarada, ¿por qué tú vives como si Él no te habló? Ya Él habló. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y hubieron gente que tuvieron sueños, que tuvieron revelaciones, que tuvieron visiones. Anda, Espíritu Santo, que se le activaron dones espirituales. ¿Y cómo el asunto? Que después que yo estoy caminando en victoria voy a volver para atrás. A su nombre. Entonces el problema de identidad que golpea a la iglesia no lo está haciendo vivir como Dios quiere que vivamos. Comencemos a caminar por fe, no por vista. Ya Dios lo hizo. A mí lo que me toca es celebrarlo. La Biblia dice que en Juan capítulo 11, que cuando Cristo se encontró con el asunto de Lázaro, de Marta y María, cuando Él lo llevan al sepulcro, Él se paró en el sepulcro. Y antes de llamar a Lázaro, y antes de mover la piedra, miren, Él miró para el cielo. Y Él le dijo, Padre, gracias, porque tú me has escuchado. Esto es como de loco, ¿verdad? No ha pasado el milagro. Hay una gente de 4 días muerto. Nadie en la historia había hecho eso. Y Él está diciendo gracias antes de que ocurra. Lo que pasa es que tu actitud de victoria antes de recibir el milagro es lo que acelerará el milagro. Hay gente que el milagro se le acelera porque están dando gracias. Hay gente que están empezando a vivir, aleluya. Hay gente que tienen que empezar a comprar los llaveros de los carros, de los apartamentos. Hay gente que tienen que empezar a comprar la corbata, de ir para el juzgado a casarse con su esposo. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí, pero empieza a vivir en victoria. Hay hombres solteros acomodándole la casa a la sierva. Su nombre. Hay siervas solteras que dicen, este es el vestido, esta es la ropa que me voy a poner con mi amado. Vamos a andar más combinados con una caja fuerte. A su nombre. Alguien glorifica a Dios. Eso sí le gusta a la sierva soltera que le digan. Su nombre. Wow. Dale un aplauso al rey y gócese. Por eso cuando leemos esta historia, tenemos que entender varios puntos interesantes que existen en ella. Para usted poder entender este misterio de caminar sobre una palabra, tiene que entender que en este contexto donde Jesús envía a los discípulos y se le aparece en el medio del mar, el primer punto que tiene que entender es que la fe no es para gente de orilla. La fe no es para gente tibia. La fe no es para los que andan detrás de los panes y de los peces. Ay, 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 no. No. Es que la fe que te promueve no es la fe que solamente se activa cuando viene un predicador nuevo a predicar. La fe de orilla es la fe que quiere todo de Dios pero no quiere nada con Dios. La fe de orilla es la fe que quiere que Dios me bendiga, pero yo no quiero compromiso con Él.
¿Y cómo el asunto? Dios es un Dios de pacto. Y en su misericordia Él hace lo que Él quiere y como Él quiere, pero Él no tiene compromiso con quien no tiene compromiso con Él. A su nombre. Por tanto, la fe de orilla lo único que recoge es la basura, es la sobra. Cuando usted va a la playa, usted se da cuenta que las olas arrastran a la arena toda la basura del mar. Te estás conformando en vivir una vida mediocre cuando Dios te ha llamado a navegar en profundidades. Te estás conformando con migajas cuando Dios tiene cosas grandes para ti. Te estás conformando con pequeñas visitaciones momentáneas cuando Dios te ha llamado a vivir de victoria en victoria. La Biblia dice que cuando Dios llega no bendice, Él sobreabunda las bendiciones. Y es tanto así que el cristiano sabe que es como una racha que te llega cuando las bendiciones llegan. Porque que la Biblia dice que las bendiciones nos seguirán y no alcanzarán. Cuando tú te comprometes con lo de Dios y eres íntegro con lo de Dios, el cielo tiene un compromiso de bendecirte. Ay, Dios mío. Y el asunto es que tú dejas de caerle atrás las cosas te caen atrás a ti. La gente empieza a llamarte a ti. Dios pone en los pensamientos de la gente tu nombre para que tengan que bendecirte. Es que no, es que hay alguien que tiene que entender esto. Tu bendición no depende de hombre, depende de que en el cielo te conozcan. Por eso la fe de orilla solamente vive del desperdicio de lo que queda. De lo que queda. Por eso los discípulos estaban en la barca. Ellos estaban cómodos. Los discípulos estaban cómodos, pero estaban limitados. Y cuando tú estás muy cómodo, tienes que tener cuidado. Si no, pregúntale a la gente que se conectaban a las 2 de la mañana y se quedaban cómodos. Se quedaban dormidos. A veces, hermano fulano. Y era una sierva que habla así: buenas noches, varón. Y cuando, buenas noches. Y ese se levantó ahora. Sonría, que Dios tiene que tener misericordia de usted. Pero presta atención a esto. Hay una revelación espiritual aquí. La comodidad hacía que se durmieran a las 2 de la mañana cuando orábamos. Pero la incomodidad hacía que estuvieran pendientes vigilando. De la misma manera, Dios no puede bendecir a nadie que esté cómodo en un lugar. Porque cuando tú estás cómodo, tú no estarás dispuesto a pagar el precio que Dios quiere que tú pagues para recibir eso que Él tiene para ti. Tú quieres gloria, te va a costar. Tú quieres que Dios te bendiga, te va a costar. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga? Te va a costar un precio. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a pagar el precio? Su nombre. No, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que paga el precio Él, ya Él lo pagó. Él no tiene compromiso con nosotros. Él no tiene compromiso con nosotros. Nos está sanando por misericordia. No tiene compromiso con el hombre. A su nombre. Por eso los discípulos tenían una fe de barca. Estaban cómodos, estaban seguros, pero estaban limitados. Y Jesús no se manifiesta en la seguridad ni en tu zona de confort. Jesús se manifiesta cuando tú estás dispuesto a dar la milla extra. Jesús se manifiesta cuando tú llegas cansado, pero tú dices: en el nombre del Señor, yo voy para mi iglesia a darle la gloria a mi Dios. Y tú no tienes que decírselo a nadie, porque el cielo ya lo sabe. Mira, Dios bendice a la gente forzada, que no tiene chancleta para venir a la iglesia, pero viene como quiera. A su nombre sea la gloria. Y a mí me encanta cuando Dios se manifiesta así. Que tú no andas hablando lo tuyo, pero el cielo lo sabe. Y al cielo le encanta sorprender a la gente que tiene conexión con Dios y no trata de manipular al hombre. Siervo, ¿cómo te está? Yo estoy en victoria. Pero te están mirando y te están viendo que tú estás rotonda con 27. Su realidad no parece esa, pero su actitud dice que él está en victoria.
Esto es un asunto de actitud frente a las situaciones que tú estés viviendo. No importa lo que te esté pasando. Yo estoy en victoria, yo estoy bien, yo estoy celebrando a su nombre. Denle un aplauso al Rey. Por lo tanto, para ser bendecido por Dios necesito salir de mi zona de confort. Él siempre se revelará en medio de la tormenta que tú estés viviendo. Porque salir de la zona de confort es buscarte un problema. Los nuevos creyentes que están aquí, todo empezó muy bonito, pero a medida que han ido descubriendo el mundo espiritual, comprometiéndose con Dios, han tenido muchas batallas, han tenido mucho levantamiento. Pero tú sabes lo más especial, Jensi, de todo esto, que pocos de ellos han pensado tirar la toalla. A ellos le está pasando de todo, pero por la mente no le pasa: voy a soltar este evangelio. Ellos dicen: Señor, yo no sé cómo es que tú lo vas a hacer. No, alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Dios lo que está diciendo: esa gente la llamé yo, esa gente le di identidad yo. Al que Dios llama, Ramón, Dios le da la seguridad de que todo estará bien. Ellos pueden quejarse lo que quieran, pero ellos no te dicen: yo voy a soltar el evangelio. Porque hay una esperanza de que todo está en control. Por eso Jesús no le dijo a Pedro: observa cómo yo camino. Jesús le dijo: Pedro, ven. Jesús le estaba diciendo: ven, porque yo necesito activar algo que tú tienes dentro, pero tú no sabes que lo tienes. Porque el asunto con nosotros es que la bendición no está en el monte. La bendición no está en meterte 24 horas de oración. La bendición está en descubrir lo que tú tienes dentro aquí. Tú no tienes que recibir nada nuevo. Ya tú lo trajiste por default desde la eternidad. No van a entender esto. Jeremías dice: antes de que llegara al vientre, wow, yo te había bendecido, yo te había escogido, dice Dios. ¿Cómo es el asunto de que antes de que tú llegaras al vientre de tu madre, ya Él te había dado propósito? Entonces, ¿por qué tú vives como alguien que no tiene propósito? Si tú tienes propósito desde antes de llegar al vientre de tu madre. Le estoy hablando a gente que han ganado, a gente que han vencido, y en esta ocasión vas a seguir venciendo a su nombre. Por eso la fe se desarrolla no con información, sino con práctica. Esto es un asunto que hay que vivirlo en el terreno. Se ve muy bonito el montaje, las grandes iglesias, pero la gente que realmente echa raíces en el evangelio es la gente que padece por la cruz de Cristo. Usted no ha sido llamado a vivir un evangelio light. Usted ha sido llamado a cargar una cruz y caerle atrás a Cristo. Gócese cuando llegan esos momentos como que tú estás tranquilo, porque el Señor lo que te está diciendo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Tú quieres victoria, prepárate para guayar la yuca. Tú quieres bendición, prepárate para pelear tu guerra, porque tu guerra no la va a pelear el pastor por ti. Dios te va a formar como un guerrero para que aprendas a tener tus propias victorias. A su nombre. Por eso Santiago 2:26 dice: la fe sin obra es muerta. No puedo tener fe si no tengo obras. Yo tengo que accionar en lo que he creído. La fe no es un asunto mágico que me lo dieron y me lo comí. Esto es un asunto que yo lo recibo y yo camino con esto donde quiera que yo voy. La fe se acciona para yo poder recibir lo nuevo de Dios. Por eso tengo que entender que Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre una palabra. Pedro no dijo: si tú caminas, yo caminaré contigo. Pedro le dijo: si tú eres, mándame a llamar y yo iré donde tú estás. Pedro estaba convencido que la palabra que Cristo tenía lo iba a poder hacer transicionar a una nueva dimensión de gloria. Esto es tan poderoso que mientras los discípulos estaban en la barca, perdieron la identidad por causa del miedo y la inseguridad que tenían. El judío no cree en fantasmas. Esas son tradiciones de nosotros los caribeños. Ellos no creen en eso. Y el miedo era tan grande que ellos empezaron a decir: es un fantasma,
El miedo que tú tienes te está haciendo ver cosas que no son reales. La inseguridad que tú tienes te está haciendo ver cosas que no son reales. Hay gente que está matando la palabra que Dios les reveló porque tienen miedo. La inseguridad no te va a llevar a ningún lado, comprende. El miedo de ellos lo estaba haciendo ver cosas que no eran reales. Pero cuando Cristo aparece en escena, una palabra de Cristo, mirarlo solamente a ellos, anuló el miedo que tenían. Y ellos tuvieron paz, tuvieron calma y dijeron: Señor, eras un fantasma, no soy yo, tranquilo, no tengan miedo. Aquí entra una de las cosas más importantes de este mensaje. Y es que Pedro queda tan impresionado con Cristo que la palabra ven no es una invitación, sino una activación para un nuevo nivel. Lo voy a repetir. La palabra ven que Cristo le dice no es una invitación a ven a hacerme coro. Es una activación para un nuevo nivel. Y los que oran saben de lo que estoy hablando. La fe de Pedro era una fe de barca. Ahora se tenía que activar una fe de aguas. Hay cosas que Dios no te la ha permitido vivir porque tu fe no está preparada para guerrear con eso. Hay bendiciones que tú le has pedido a Dios que si llegan, llegan también con una guerra espiritual. La pregunta es: ¿tú estás ready para pelear con eso? ¿Es tu fe de barca o tú transicionaste a la fe de agua? Y esto no es un asunto de que de hablar mucha lengua, esto es un asunto de creerle a Dios. Esto es un asunto de confiar en Dios, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y como dijo el hermano Elías, si Él resucitó un muerto de 4 días, ¿tú te crees que Él no te va a salvar el matrimonio? Si Él resucitó un muerto de 4 días, ¿tú te crees que Él no va a sanar a tu hijo? A su nombre. Por eso la tormenta no debió de cambiar la palabra. Las tormentas de la vida no pueden cambiar lo que Dios ha dicho de ti. Y hay gente que están viviendo como si lo que le está pasando cambiara lo que Dios dijo. Dios lo dijo, independientemente de todo lo que tú estés viviendo. Cuando Pedro vio el viento, dice la Biblia, él comenzó a hundirse, porque él desvió su enfoque de la palabra a la circunstancia que iba a vivir. La palabra, la circunstancia. La palabra, la guerra. La palabra, las voces. La palabra, las persecuciones. La palabra, el desánimo. Tienes que mantenerte mirando la palabra. La palabra es lo que te llevará a escalar nuevos niveles de fe. La tormenta ya estaba antes de que él saliese de la barca. La tormenta no llegó en ese momento, la tormenta estaba. La tormenta no era nueva. Pero cuando tú quitas los ojos de Jesús, tú le vas a dar paso más a lo que se ve que a lo que Él ha dicho. Deja de prestarle atención a lo que tú estás viviendo. Posiblemente lo que tú estás viviendo es un espejismo. Pastor, es difícil. Sí, yo vengo de ahí, todo el mundo tiene guerra. Pero tú no vas a cambiar nada dando grito en un rincón, ni llamando a la gente para quejarte. Ay, yo tengo una guerra, yo tengo una batalla. Ay, yo esto, ay, yo lo otro. Dios no se manifiesta donde hay queja. Dios se manifiesta donde hay adoración. Dios se manifiesta donde hay gente que dice: en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer. Aunque la guerra está difícil, yo sé que Dios me dará la victoria. Dale un aplauso al Rey. Dile al que está a tu lado: Cristo no te dejará hundirte. Pedro gritó y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús no lo juzgó cuando se hundía. Porque es que la duda no mata el llamado. Lo voy a repetir. La duda no mata el llamado que Dios tiene sobre tu vida. Tus errores no matan el llamado que Dios te hizo. Él primero le resolvió a Catherine y después entonces le dijo: mira, ¿qué fue, hombre de poca fe? ¿Dónde está tu fe?
¿Alguien dice amén aquí? Cuando tú caminas sobre una palabra, aunque dudes, el Señor no te soltará. Así que toda voz que venga a tu mente a hacerte creer que porque tú dudaste o fallaste, ya Dios te abandonó, es mentira del diablo. Dios sabe que tú tienes debilidades y Él también sabe que te dará la victoria en esa área de tu vida donde tú no estás. Alguien tiene que decir amén. No importa si no creíste, no importa si dudaste, no importa si tienes que volver a repetir otra vez. Dios te dice: yo vuelvo y me meto al desierto contigo. Aunque tú falles, yo vuelvo otra vez desde cero contigo. Alguien tiene que darle gloria a Dios aquí. Por eso de la tormenta es muy posible que pasemos a la adoración. Porque cuando reconocemos que es Dios, hacemos lo que hicieron los muchachos en la barca. Que después que Jesús sube a la barca, entonces ellos glorifican y dicen: wow, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que la tormenta no te haga olvidarte quién fue que te sacó de ahí. Porque somos expertos, somos cinta negra en clamar a Dios cuando hay problemas. Pero una vez Dios nos saca del problema, se nos fue la intensidad de la oración. Tenga cuidado con lo siguiente. Tenga cuidado con la intensidad que usted busca a Dios con un propósito y después se olvida de Dios porque ya no necesita ese. Quiero que Él me sane, lo voy a buscar con intensidad. Me sano, dejé de buscarlo. Los que se van a casar aquí, me voy a casar, quiero que Él me supla, voy a buscar a Dios para que Él, y Dios abre puertas, bendice, pero después que me caso, soy el último en llegar a la iglesia. Tengo un familiar enfermo, Dios, Señor, a él milagro, Dios hace el milagro, entonces ya después que Dios sanó, entonces ya tú te le liquidaste a Jehová. Entonces tú le estás sirviendo por lo que te da, no porque Él es Dios. Hay un problema. Porque si tú le sirves a Dios por beneficio, le sirves al diablo por beneficio. Entonces tú le vas a servir al que más te dé. ¿Cuánto le creen a Dios aquí? ¿Cuánto le creen al otro aquí? No digan, cuidado si se van con el amague. ¿Cuánto le creen a Dios aquí? ¿Cuánto le creen al sin camisa? Entonces, ¿por qué usted vive como si usted le hiciera caso a lo que Él dice de usted? ¿Por qué usted le hace más caso a lo que Él está diciendo de ti que lo que Dios está diciendo de ti? Cristo te está diciendo: ven, aleluya, créele a Él. Deja de creer la mentira del enemigo de que tú no mereces. Deja de creer la mentira del enemigo de que tú no eres merecedor. Vamos, ponte sobre tus pies, aleluya. En esta mañana yo quiero declarar